Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando. Es para 27 Pivot. Un honor tener este conversatorio justamente como vínculo entre lo que hace la naturaleza de nuestro trabajo, en el que tenemos tanta pasión y tanto entrega, ¿no? La realidad es que a lo largo de los 10 años de Pivot que estamos celebrando este 2023, es que es justamente uno de los motivos por los que estamos aquí reunidos, hemos visto el mercado evolucionar de maneras importantes. Y como hemos visto, y esto sumado a los muchos otros años que tenemos, digamos, en el sector, y entre los sectores donde hemos visto una mayor evolución, ha sido justamente el sector de la tecnología y la importancia que tiene el hablar de la manera correcta en los medios de comunicación y con los puntos claros sobre lo que la tecnología implica en nuestra vida. De esta forma, en 27 Pivot tomamos como una de las betas de nuestro negocio justamente el sector tecnológico. Una de las cosas que más nos ha sorprendido, y lo digo con toda apertura, es que países de Latinoamérica, como son Argentina y Brasil, desafortunadamente nos llevan la delantera en muchos temas de tecnología, tanto en desarrollo de empresas como inclusive en la forma en la que los periodistas abordan el tema, porque los lectores están mucho más metidos en ellos, ¿no? Yo veo aquí extraordinarios talentos que podrían estar escribiendo en 30.500 cosas mucho más avanzadas, pero que muchas veces el mercado no te lo permite. Y por eso en 27 Pivot decidimos justamente tener este conversatorio, ¿no? Este conversatorio en donde nos encontremos entre amigos y gente que trabajamos juntos. Nosotros en 27 Pivot decimos que es imposible no hacer amigos en el trabajo porque pasamos tanto tiempo trabajando que básicamente lo hacemos. Y yo trabajando me encontré de cerca en uno a uno con nuestro invitado de hoy, Ricardo Carreón, en una entrevista que le hice en la billetera de ADN 40, que yo había leído mucho sobre él, observado mucho sobre él, pero justamente cuando estábamos ahí, pues digamos, dije, no, a esto le tenemos que dar más tema. Él, pues ha trabajado, ha hecho una conjunción muy interesante entre marketing y tecnologías, fue General Manager en Latinoamérica para Intel, trabajó también para Sabre, en fin, una cantidad de empresas que básicamente personas que tienen un currículum como él, básicamente el nombre se antepone a su currículum y bueno, con esto no me queda más que darles la bienvenida y agradecerles que participen en este conversatorio. Por favor, hagan lo suyo, comenten sin ninguna libertad. Todo esto tiene como objetivo justamente que podamos darle un spin y un impulso por todos los sectores que participamos en el sector. Y entonces, pues mi querido Ricardo, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues gracias, digo, conozco a muchos de los que están por aquí, así que también me siento en casa. Yo he estado en tecnología pues básicamente desde enero del 90, ¿no? O sea, yo salí en diciembre del 89 del TEC de Monterrey como ingeniero en sistemas, ¿no? En una época en la que todavía, pues los que le metíamos mano a las computadoras éramos los de sistemas, ¿no? Hoy en día como que todo el mundo le mete la mano a la computadora, ¿no? Ya no es una cuestión nada más de que los de sistemas sean los únicos, que le metamos mano. Por supuesto que en muchas empresas sigue siendo mucho eso, pero yo creo que ya sea la parte de informática se ha abierto a básicamente todas las disciplinas. Todas las disciplinas de alguna manera u otra utilizan la informática en su día a día. Y bueno, pues ahora tenemos este nuevo bebé que también es parte de la informática, es un derivado que es la inteligencia artificial, eh, que de alguna manera nos agarró un poquito de imprevisto. Tiene un año ChatGPT, se acaba de cumplir el día 30 de noviembre. Por ahí a lo mejor vieron muchas notas sobre el cumpleaños de ChatGPT, cumpleaños número 1 de ChatGPT. Como producto, ¿no? Porque como desarrollo tiene como desde el 2017, pero ya productizado como algo para el consumidor tiene un año y ha cambiado mucho las cosas. Yo creo que ha sido pues fácilmente el programa que ha cambiado más las cosas pues, en muchos años, ¿no? Y sin embargo, tenemos que tanto Apple como Google eh, decidieron básicamente no darle la app del año, ni en iOS ni en Android, a ChatGPT y se le dieron alguna otra app inconsecuente que no te ha tenido verdaderamente el impacto que ha tenido ChatGPT, porque tanto Apple como Google pues están bastante atrás en esa carrera de la inteligencia artificial generativa. Eh, Fue muy sorprendente por muchas razones, inclusive para los que teníamos ya o tenemos mucho tiempo en esto, porque realmente la inteligencia artificial viene desarrollándose pues desde los 60s, a veces hasta habrá quien diga por ahí que desde los 50s. Y hubo por ahí pedazos en los 90s y en diferentes décadas en los que tuvo aceleraciones y desaceleraciones,
pero como que todo el mundo hubiera esperado a lo mejor que la inteligencia artificial nos llegara más como, no sé, como algún robot o como alguna supercomputadora o como un coche totalmente autónomo, alguna cosa así, de todas las diferentes tecnologías alrededor de la inteligencia artificial y de machine learning. Y de repente lo que nos llega es de repente un chatbot que sabe manejar texto y que lo que sabe hacer pues es básicamente manejar texto. Así comenzó, ¿no? Y ahorita en ese año ha crecido tan rápidamente esto que ya está empezando a manejar imágenes y ya está empezando a manejar audio y otra serie de cosas, pero bueno, empezó como un chatbot de texto. Entonces, hasta cierto punto fue un poquito sorprendente porque nadie esperaba algo así, que fuera un producto para consumidor, que fue que tuviera la recepción que tuvo, con cero publicidad, se convirtió en la app más utilizada, la que fue más, la que tuvo más usuarios en su momento. Después lo pasó Threads, que Threads lo pasó pues básicamente porque Threads es básicamente un hermanito de Instagram y hicieron muy fácil que sacaras tu cuenta de Threads, pero, pero también después lo que sucedió con Threads es que nadie lo usa, entonces, y ChatGPT sí ha mantenido su más de 1.000 millones de usuarios, entonces sí es bastante sorprendente, pero bueno, eso es lo que ha pasado, entonces a mí me gustaría escuchar de ustedes y que sea ahora sí que muy fluida esta conversación alrededor de eso. Yo pues tuve la suerte de empezar con esto y empezar a dar cursos, fue lo primero que hice, empezar a dar cursos y conferencias sobre ChatGPT básicamente a un mes de que estaba allá afuera. Entonces sí me tocó ser de los que estaba pues así como de pionero cuando nadie sabía de qué se trataba. Entonces ya tengo acumulados básicamente muchos grupos, más de 1.000 personas que han pasado por mis cursos o conferencias con respecto a inteligencia artificial generativa y ChatGPT. Entonces, pues ya me sé muchas cosas porque las he hecho y porque he visto a las personas cómo reaccionan, algunas digamos, van muy rápido con ChatGPT y otras que les cuesta mucho trabajo entender cosas simples como los prompts y cosas así por el estilo. Pero bueno, con todo eso, pues sí les puedo dar una perspectiva más o menos amplia de México y de América Latina, porque entre los grupos que he entrenado hay gente de, pues básicamente México, América Latina, España y Estados Unidos. Pues bueno, creo que al final sí estamos viendo algo que pues sí, ya tenía tiempo atrás, ¿no? Sabíamos que existías, algunas veces la llegamos a probar y la llegué a probar en el museo de ¿cómo se llama? De Antropología e Historia, cuando hicieron ahí ahora sí que pusieron un iPhone para que te fuera explicando a través de Watson cada una de las pistas que estaban ahí, la historia, por ejemplo, la Piedra del Sol o X, ¿no? Pero no sabíamos qué tanto podría llegar a ser, sabíamos que existía Watson. Es más, como tú bien lo dices, ya somos gente de hace años en la tecnología, pues, recordar, por ejemplo, que los tiempos en cuanto Deep Blue le ganó a Gary Kasparov, Kasparov. ya es algo que simplemente ahora puedes decirle a tu mismo ChatGPT, oye, a ver, por ejemplo, a ver, más o menos dame una guía de cómo aprender a jugar ajedrez y te lo va a hacer en un instante. Ahora, también tiene sus bemoles, ¿no? Porque obviamente sí estamos ante una parte que podríamos decir que es la gratuita y que, no, y que es la que la mayoría de la gente está entrando, ¿no? Que también están empezando a ser usados, quizá no de la manera más profesional, y estamos alimentando una inteligencia artificial que por lo menos va a empezar a tener, por lo menos esta de ChatGPT, va a empezar a tener ciertos sesgos de acuerdo a lo que la gente está buscando, porque como bien lo decías, al final de cuentas todo se basa en el prompt, y no toda la gente tiene la idea de lo que quiere o cómo va a educar a sus inteligencias. Yo creo, al final nosotros también como periodistas haríamos mal en no empezar a montarnos en ellos. Y creo que es una de la parte más importante que deberíamos empezar a hacer es educarnos para ver cómo hacer un prompt que realmente sea benéfico para toda nuestra industria, tanto Claro. como para RP, como para comunicación, como para publicidad, como para todos. Yo creo que Sí. ese es donde deberíamos de empezar a partir, y donde deberíamos empezar a partir esta charla, porque al final sí estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de todo esto, pero también el impacto que puede tener en general en el mundo de la comunicación. Lo dejo sobre la mesa. O sea, a final de cuentas, te digo, el uso principal, y aquí se van a empezar a derivar muchos modelos de uso, ¿sí? Eh, pero pensemos en el modelo de uso que ha sido el dominante en este año, de este primer año de ChatGPT, pues es el modelo en el que tú entras a ChatGPT Web o ChatGPT App
con el gratuito o con el pagado, la inmensa mayoría en América Latina con el gratuito. Pareciera que tenemos así como que nos da roncha pagar, y no lo digo, o sea, yo creo que hay personas que podrían pagarlo y no lo pagan. Eh, en realidad son dos productos muy diferentes. O sea, ya cuando lo utilizas a fondo te das cuenta que el pagado es un modelo infinitamente mejor que el gratuito, porque es un modelo de inteligencia artificial más avanzado, que es el GPT-4 versus el GPT-3. Independientemente de que también le han puesto casi que todo lo nuevo al modelo pagado, ¿no? O sea, la parte de visión, la parte de voz, aunque la parte de voz la acaban de abrir también al Contexto. gratuito. eh, la ventana de contexto, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, a veces yo pienso que hasta medio que le perjudica a ChatGPT que el gratuito sea tan inferior, porque no es como una demo del pagado, ¿no? O sea, como que en muchos casos tienes que la versión premium es como que la versión gratuita es una como especie de demo limitada, eh, pero básicamente es el mismo producto y a lo mejor te limitan tiempo y nada más puedes hacer ciertos prompts o lo que sea. El error que yo he visto es que mucho de lo que empezó relacionado con ChatGPT tenía que ver con este tema de, ahora va a suplir a Google. Y honestamente, lo que yo he dado en conferencias, cursos y entrenamientos es que, pues sí, tiene mucha información, pero a veces tiene tanta información que incluso la confunde. Pero el potencial que tiene para analizar la información es brutal. Y es ahí donde de pronto le empiezas a ganar, pues justo el gusto y la posibilidad de usar este tipo de plataformas. Ahora, por ejemplo, he estado haciendo mucho contenido especializado a creación de contenidos con distintas tecnologías y creo que el clickbait que he encontrado es mucho este concepto de la panacea de la automatización, decirle a una plataforma de inteligencia artificial que haga todo el contenido. Y lo cierto es que es únicamente un clickbait, porque hasta este momento, incluso las mismas plataformas están bloqueando contenido hecho de manera automática por inteligencia artificial por la sencilla razón porque es contenido de baja calidad y están pensando en que sea contenido premium. Y las soluciones que estás encontrando en este tipo de tutoriales, pues básicamente son opciones, pero para minimizar el tiempo de utilizar ciertas plataformas, editar más rápido, crear guiones más rápido, correcciones más rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo ese punto ha sido muy importante, ¿no? El tema de este tipo de plataformas nos han permitido ahorrar tiempo y de ahí también recae sobre todo lo populares que se han vuelto. A ver, si vamos a hablar de del uso de la herramienta en periodismo, no debemos de perder de vista que hay que ver cómo se habla del tema, ¿no? Decía el filósofo Eduardo Nicol que no siempre hablan igual quienes hablan de lo mismo, ni siempre hablan de lo mismo quienes usan las mismas palabras. Entonces, a partir de ahí hay que tener muy claro qué es y para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial en el periodismo. Y me gustaría amarrar las dos cosas que lo que decía mi compañero Campos y lo que decía Ricardo sobre cómo se utiliza esta información y cómo son las herramientas. Es decir, parece ser que hay clases sociales inclusive en el uso del chat GPT entre lo gratuito y lo pagado. Decías, Ricardo, que tiene mucha más calidad lo pagado, y eso nos habla de que hay un sector de la población que ya automáticamente está discriminado porque es el sector que no va a pagar por el servicio. ¿Quieres Claro. pagar por el servicio? Vas a tener algo mucho mejor, sí, pero esto automáticamente deja fuera pues un porcentaje muy grande de la población que no quiere pagar por el servicio o tal vez no tenga para pagar por el servicio. Y sobre la agilidad de la herramienta para facilitar el trabajo del periodismo, ahí no hay duda, es fabuloso. Hace unos días estuve en un curso de la Cámara de Diputados sobre inteligencia artificial y las herramientas que podemos usar los periodistas. Nos presentaron una batería de por lo menos 40 herramientas, la mayoría de ellas gratuitas y con versión pagada, en donde puedes hacer todo lo que se te ocurra de periodismo, es decir, editar voz, editar audio, editar video, hacer doblajes, en fin, una serie de maravillas que ahí están. Y por supuesto que nos van a ahorrar un tiempo brutal. Y ese tiempo
es el que el periodista tiene que dedicar a revisar sus fuentes, a revisar la información, a ponerle rigor a la información que está obteniendo a partir de esto, para que la información periodística no se parezca a la información de la inteligencia artificial, que debe ser una herramienta complementaria de investigación y no el centro. Y me gustaría también resaltar lo que dice el compañero Juan Carlos y también Oscar sobre la parte de México, cómo hay un gran rezago en la tecnología. Yo creo que también hay que señalar como que el tipo de economía que tenemos en México, que pues justamente para el sector privado pues está maravillado y pues pueden como adquirir ese tipo de herramientas, ¿no? Pero justamente para tener una evolución o empresas realmente mexicanas que estén desarrollando ese tipo de tecnologías, pues sí hay un rezago a comparación de otros países, ¿no? Como Latinoamérica, como es el caso en Colombia, Chile, o Argentina y Brasil, ¿no? Que son punta de lanza en desarrollo de tecnología. Yo creo que, más que nada, creo que México y pues no es por decir que está en otro bloque económico, cosas así, pero es un país como que principalmente es de maquila, y pues mayormente la población no está muy informada o involucrada, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial, y lo que más se platica es como la parte de los mitos de esa inteligencia artificial, cómo es que funciona, cómo es que puede ayudar a automatizar y apoyar al desarrollo social que hay en el país. Creo que, bueno, Ricardo Ramírez, para no Carreón, al Mm, final también hay que empezar a ver algo, o sea, en México la educación está basada en algo muy humanístico. Es más, veamos los planes actuales que se están metiendo. Y digo, no es tomarlo partido por ninguno, pero estamos más clavados pensando en que López Obrador llegó a las elecciones y que se mete eso en libros, que en lugar de empezar a desarrollar y que la academia empiece a trabajar realmente con las empresas de tecnología para acercar a los jóvenes, así para que en lugar de que aprendan tonterías, pues aprendan ahora codeo, que ahora eso es lo que van a necesitar los jóvenes de ahora en adelante. No necesariamente porque tengan que ser emprendedores, startuperos, sino que la tecnología ya es parte de esto y que no se suba realmente lo que vamos a ver es, ahora sí, no solamente una brecha tecnológica, hay una brecha educacional. Vamos a aumentar la brecha económica mayormente, porque la tecnología lo que va a hacer es eso, que no acerquemos a la tecnología, que no nos enseñemos a utilizarlo trabajando, academia, si quieren, iniciativa privada, medios y gobierno, no vamos a poder, vamos a ver que México, esas ventajas competitivas, como bien decía Ricardo, somos un país lentamente manufacturero. ¿Qué va a pasar con todo el famoso boom del nearshoring? Se va a requerir nuevas tecnologías, va a requerir nuevos empleos, va a requerir un perfil que actualmente no existe, pero que se está desarrollando dentro de ni siquiera las mismas universidades, sino que lo están haciendo a través de empresas, se están metiendo ahí para empezar a enseñar algunos prompts para que las empresas, para que las mismas empresas, de acuerdo a lo que están requiriendo en su nueva entrada aquí en México, pues maximicen sus inversiones y obviamente sus operaciones. Pero si no empezamos a trabajar en eso, si no abrimos los ojos a que la inteligencia artificial está aquí y lo hacemos empezando por el gobierno, pues simplemente vamos a tener un país claro. pues en el cual pues ya va a ser un país distópico. Además, la verdad es que ese barco ya salió del puerto, ¿no? O sea, hace mucho tiempo. Y eso es algo que no le cae el 20 a muchas personas. O sea, hay muchas personas que piensan, la inteligencia artificial es para mañana, es en Estados Unidos, es en Europa. Y la realidad es que ya es una realidad. Y también aquí es una realidad. O sea, hay muchas personas usando ChatGPT y seguramente se los voy a decir, porque este es un modelo que hay investigaciones en Estados Unidos serias alrededor de esto. En México debe estar pasando muchísimo en el modelo de yo lo uso y no le digo a nadie, ¿no? Porque es parte de mi ventaja competitiva. O sea, yo lo uso y mi jefe piensa que soy súper rápido y súper eficiente, pero pues no le digo a nadie porque, pues, para que no sepan cuál es mi receta, mi secreto o el secreto de mi éxito. Ese modelo se está dando en todo el mundo, pero en México estoy seguro que se está dando por una razón muy sencilla, porque eh, el siguiente paso es cuando las empresas dicen, a ver, espérate, en lugar de que lo estén usando a escondidas, vamos a hacer que esto se convierta en una herramienta de productividad del grupo. Vamos a a incentivar que quien lo utilice no se siente estigmatizado, ni sienta que lo tiene que esconder. Vamos a hacer que compartan prompts, vamos a hacer que compartan mejores prácticas, vamos a crear un chatbot para la empresa para que todo el mundo pueda beneficiarse. Vamos a poner una biblioteca donde compartamos prompts y entonces, pues el que sabe hacer los prompts muy bien
los comparta con quien no sabe hacerlos muy bien y todos se beneficien. Entonces, pero ahí yo creo que la inmensa mayoría de las empresas mexicanas no están ni siquiera pensando en eso. Aunque vivimos como siempre en estos diferentes Méxicos, en donde hay un México que ya está ahí, el México, sobre todo el que está muy ligado hacia las multinacionales de tecnología. Hay otro México que apenas está medio que agarrando la onda con eso, y hay otro México que está todavía muy lejos de eso, ¿no? Y ese es el problema, todas esas disparidades en la adopción tecnológica en México, ¿no? Bueno, primero que nada, buenos días nuevamente a todos. Seguramente muchos no me conocen, pero yo a varios no me conocen porque pues todos son unos niños y yo tengo muchos años, muchos años en esto. Nada más para dimensionar. Yo me acuerdo que por allá de los 90 hablaban de que el mundo en algún momento iba a estar conectado, o más bien la gente con teléfonos que iban a ser inteligentes, ¿no? Pero hablaban de 20 años, de 15 años, y bueno, pues sabemos que los teléfonos inteligentes llegaron mucho antes y que además se convirtieron en toda una verdadera computadora ambulante. Yo creo que como periodistas incluso queda rebasado el tema de si vamos o si debemos asumir este tema de la inteligencia artificial como algo que debemos cubrir o no. Yo creo que es obligado. Siento que es un reto, un verdadero reto para nosotros como profesionales, profesionistas y conocedores además del tema, para democratizar el tema, democratizar el asunto, más allá de los costos y demás, que esto definitivamente, pues sobre todo en un México, en nuestro México, es todo un tema relevante. A mí me gustan mucho las cifras y yo tengo aquí algunas que desde mi punto de vista dimensionan el tamaño del reto que tenemos enfrente. Por ejemplo, la Universidad de Stanford habla de que para generar, perdón, la inteligencia artificial tiene un potencial para generar un crecimiento económico de hasta 14 billones de dólares para 2030. Billones con B de bueno, en Estados Unidos sería trillones. Eh, la economía de México vale 1.4 billones de dólares más o menos, ¿no? Poquito más, poquito menos. Estamos hablando de que nada más esta tecnología tiene el potencial para crear 10 veces más de valor, de riqueza en el mundo entero. Entonces, imagínense, ¿no? 10 veces más el valor de la economía, de una economía como la de México, que es la número 15, por cierto, y habla de varias cosas, ¿no? De cómo podría generar un crecimiento en la productividad de hasta 40%, un aumento en la rentabilidad de las empresas de entre el 20 y 30% como mínimo, y estamos hablando para el año 2030 que pues aparentemente falta mucho, en realidad estamos aquí a la vuelta de la esquina. Nada más para el año 2025 se va a generar o se podría generar, crear un valor de cerca de 200.000 millones de dólares. Son cifras que se dicen fácil, pero no es cualquier cosa. Entonces, yo quiero poner ahí sobre la mesa también esto. Me parece que, número uno, es un reto para nosotros los profesionales, los profesionistas que estamos en el medio, como nos llamemos, periodistas, reporteros, como sea, y es al mismo tiempo una inmensa oportunidad de negocio, de conocimiento y profesional. A mí me gustaría igual preguntarles, ustedes que están más en la fuente de tecnología y que escriben más a profundidad del tema, ¿cómo ha sido su percepción de sus lectores? ¿Sí sienten que sus contenidos han tenido como un impacto masivo? Porque eso es algo que también como que siento bueno, de mi parte, como un ejecutivo, nos ha fallado mucho, que este fue el año de la inteligencia artificial, ¿no? Y de mi parte, pues igual en muchos medios, digo, somos medios especializados, estamos muy metidos en ese tema, pero a mí mi preocupación es que luego los medios masivos solamente tocan el por encima y los mitos que hay ahí, pues de la inteligencia artificial. ¿Ustedes cómo han recibido a sus lectores? Es bien interesante, parte de lo que yo tenía preparado para este foro es justamente eso, ¿no? Que se ha hablado de inteligencia artificial de manera muy tangencial. Es decir, en principio,
en términos generales, la idea común es que inteligencia artificial es ChatGPT y nada más. Pues no, inteligencia artificial es cualquier cantidad de cosas, ¿no? Ahora, yo voy a poner aquí como provocación y en espera de la pregunta de Oscar, un tema interesante que es el deepfake. Justamente en este instante está ocurriendo en Cámara de Senadores una reunión de la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial que precisamente trata sobre cómo van a venir las deepfake, estas entre comillas, noticias inventadas por inteligencia artificial en materia político-electoral el próximo año. Vamos a ver una cantidad de cosas bestial. Y como reporteros lo que tenemos que tener muy claro es creo yo, el rigor periodístico para entender qué es verdad y qué es falso. Y no perdamos de vista que este tipo de mentiras hoy tienen una tecnología mucho más avanzada y mucho más creíble, vamos a decirlo así, pero de ninguna manera son nuevas. Acuérdense que en 1938 se emitió por radio La Guerra de Dos Mundos y la gente estaba convencida de que los marcianos nos invadían. Entonces, eso es tan deepfake como cualquiera de las cosas que vamos a ver el próximo año en las campañas electorales. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del periodista? Decirle a la gente, aguas, porque esto es falso y la inteligencia artificial lo puede hacer también en su vertiente negativa, mientras que en la vertiente positiva tiene cualquier cantidad de beneficios, incluyendo estas bonitas cifras que nos estaban dando hace unos momentos, que son ciertas y que probablemente se queden cortas a la realidad. Justamente, o sea, lo que dice Juan Carlos, y creo que la vez que estábamos en Puebla también platicamos sobre este tipo de cuestiones, la inteligencia artificial. Creo que al final también es, como bien lo dices, es parte del rigor. Hace tiempo hice un video precisamente explicando el por qué, por ejemplo, salta a la vista lo malo que puede ser la inteligencia artificial cuando salen casos, como bien decía también Juan Carlos, el uso político. Recordemos lo que ocurrió con Martí Batres, que a todas luces desgraciadamente para él es un audio real, porque si te pones a analizarlo poco a poco y has hecho algunas pruebas con inteligencias artificiales de audio, te darás cuenta que pues tenía acento, tenía la respiración, el entrecortado, o sea, realmente era algo real. Pero esto solamente lo entiende ya alguien cuando es entrenado. ¿Y cuál es nuestra misión con eso? Yo, por ejemplo, hice este video, una videocolumna que tengo un diario de confianza, dije, a ver, es que esto es lo que se tiene que hacer para reconocer cómo es una fake news y porque si van a ser utilizadas, o sea, apenas estamos viendo la punta del aire, sabemos que las redes sociales eran un canal una caja de resonancia, si antes lo eran, antes de que entrara de moda este tipo de inteligencia artificial y se daban fake news y que mucha gente caía que por el link de la nota de hace 3 años o la fotografía de hace 3 años, imagínate ahora algo creado para un evento, pues la gente va a caer más fácil. Entonces, creo que ahí es donde la gente debemos empezar a educar a la gente qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus contras, porque beneficios tiene muchos. O sea, no es solamente es que te vas a quedar sin trabajo pues, si no estudias, porque eso también es cierto, pero también te va a abrir muchas puertas si realizas un prompt, si empiezas a adecuarte al nuevo tiempo. Entonces, nosotros como periodistas sí tenemos que adecuarnos a eso y creo que, por lo menos en lo que yo he visto, mucha gente se ha acercado a preguntarme qué es lo que se puede hacer, dónde estudiar y demás. Es más, hasta mi misma madre está interesada en esto para mis sobrinos. Entonces, es empezar a empezar desde el micro para el macro. Entonces, no importa que nuestros medios sean pequeños, sean grandes, pero sí debemos empezar a crear ese canalito para empezar como digo, empezar el microuniverso para ampliarlo hacia el macrouniverso. Creo que sí es bien importante que estén conscientes ustedes que básicamente a partir de este año no puedes confiar en los contenidos digitales, ¿sí? O en cualquier tipo de contenido, porque ahora todos son digitales, ¿no? Pero, o sea, el deepfake difícilmente lo puedes captar. O sea, si está muy bien hecho, es prácticamente imposible captarlo. Una clonación de voz con voz sintética es muy difícil captarla. Entonces, así como que de repente vayan a surgir expertos que nos digan si esta voz es clonada y esta voz es real, o si este video es este deepfake y este video es real, eso, si alguien lo dice, está mintiendo, porque la realidad es que ni siquiera las máquinas son capaces de detectarlo si están bien hechos.
Sí, no digo que no hay algunos que están muy mal hechos y que no se ve bien o se mueve el rostro de una manera rara o la voz se escucha demasiado plana, pero si haces bien las cosas, y hacer bien las cosas significa, en el caso, por ejemplo, de clonación de la voz, de audio, significa tener acceso a un audio de 1 minuto y medio. O sea, tienes acceso a un audio de 1 minuto y medio de la persona hablando lo que sea, que esté claro, limpio, que no esté siendo interrumpido por otra persona y cosas así por el estilo. O sea, como podría ser una respuesta larga en una entrevista. A mí, Agarras un video así y le clonas la voz, punto. Y no va a ser detectable. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que, porque inclusive hasta con ChatGPT, los textos, decir cuáles son los textos que vienen de IA y cuáles son los textos que no, los detectores que hay son bastante malos, dan muchos falsos positivos, no pueden detectar bien. a mí Entonces hay que tener cuidado con eso, porque les digo, o sea, estamos ante una situación que por lo menos en el corto plazo no tiene una solución, o sea, no es detectable y seguramente sí habrá muchos deepfakes y audios falsos y cosas así por el estilo en la guerra sucia, por supuesto que lo va a haber. me gustaría aquí tomando en consideración este tema que pusieron sobre la mesa, que además no ha sido profundamente abordado por los medios de comunicación mexicanos, ¿no? O sea, porque simplemente ahora además los políticos creen que simplemente salir a decir que no son ellos es suficiente, cuando es absolutamente insuficiente dada la historia que tienen, ¿no? Pero a mí me gustaría, digamos, a partir de aquí, llevar la conversación hacia 3 puntos. El primero es, me gustaría conocer desde su experiencia y desde lo que ustedes han trabajado para construir un nombre en los medios de comunicación y demás, ¿cuáles serían de cada uno de ustedes las 3 cosas que deberíamos de considerar para crear una cultura alrededor del deepfake, ¿no? Desde el punto de vista técnico, ¿no? Que ya pusieron sobre la mesa algunas, hasta el punto de vista, digamos, operativo, ¿no? Esto me gustaría como tomarlo como la siguiente pregunta, pero quiero dejar de una vez esbozadas las otras dos. La siguiente es de otro tema que se hablaba previamente, que es el nearshoring y que yo en mi faceta de analista he insistido mucho la diferencia entre relocalización y nearshoring. Y desde mi punto de vista, pero quiero escuchar el de ustedes, la diferencia entre que sea verdaderamente nearshoring o nos quedemos en relocalización, es decir, que se vengan a México las empresas o que simplemente las empresas se relocalicen en el mundo, está justamente en el ámbito de la tecnología. Entonces me gustaría escuchar cuáles son, desde su punto de vista, lo que tendríamos que hacer en México para traducir, para llevar de la relocalización al verdadero nearshoring. Y el tercero, me gustaría escucharlo sobre cuáles son las necesidades que ustedes tienen sobre información relacionado con estas nuevas tecnologías. ¿Por qué esta última pregunta? Porque implica, digamos, el que nosotros que somos una vinculación entre ustedes y quienes están generando esa información podamos promoverla, pero al mismo tiempo sensibilizar también a las propias empresas respecto de lo que verdaderamente va a generar un impacto, ¿no? Entonces, si quieren, ahorita retomamos los 3 temas, pero los quería dejar pensando sobre esta historia para que, digamos, cerremos y aprovechemos al máximo el que nos estén acompañando aquí con nosotros. Entonces, pues ahora sí que les abro a ustedes los micrófonos. A mí me gustaría comentar algo con respecto a la parte de solo relocalización, ¿no? Porque está el caso de Intel y es algo que viene desde la época en la que yo estaba allá, cuando empezó. En el caso de Intel, pues en Guadalajara tiene hoy en día un laboratorio con más de 1,500 ingenieros que hacen diseño de chips, que no es nada más, o sea, de hecho no es manufactura, no fabrican nada, al contrario, lo que hacen es diseño, que es una labor de todavía más valor agregado. Y que lo que termina siendo eso es que, bueno, a final de cuentas, esos ingenieros, pues es talento de alto nivel que esté dentro de Intel o eventualmente vayan y creen sus empresas o se vayan a otras empresas, se vuelve un pool de talento y eso no los mueves tan fácilmente. Por eso Silicon Valley es Silicon Valley y difícilmente lo va a sacar y por eso están surgiendo otros polos en Estados Unidos, como Austin, por ejemplo, que igual se está volviendo un pool de talento de tecnología. En México lo que deberíamos de cuidar es eso, o sea, en México hay algunos pools de talento en ciertas áreas, no sé, por ejemplo, en Guadalajara con la parte de industria electrónica, está Intel, está de más tiempo HP y otras más.
Y también, pues no sé, en la Ciudad de México también hay cierto pool de desarrolladores, de diseñadores, de ciertas cosas, pero hay que buscar eso y no nada más que tengamos pools de maquila como hay en ciertos puntos, como en Ciudad Juárez. Ahorita estoy en Ciudad Juárez, de hecho. Y nada de malo, o sea, Ciudad Juárez es una de las ciudades que está en más boom en estos momentos, pero a final de cuentas es como no solamente jalamos la maquila, sino jalamos también la parte de la ingeniería para desarrollar talento ingenieril y tener pools de talento ingenieril, que esos sean los que nos permitan dar el salto hacia una economía de mayor valor agregado, ¿no? En el tema de nearshoring creo que eso es bien importante, pero si quieren nos regresamos a la pregunta de los deepfake y cuál es la labor como periodistas y cuáles serían las acciones que tendremos que estar trabajando ahí, bueno, ustedes como periodistas y nosotros desde vínculo con la comunicación, para atender este fenómeno que está pasando y que como bien dicen, va a estar pasando en el tema electoral, pero va a pasar en el resto de los actores, ¿no? Los sectores económicos no se van a quedar a salvo de estas cosas y pues van a estar saliendo alrededor de las industrias, alrededor de la economía y alrededor de la política. Ahí, ¿cuál creen que sea la labor de ustedes como periodistas para poder hacer frente a este fenómeno? Así que empezamos de mi izquierda. Luis, ¿cuál es tu visión sobre el deepfake y la labor de los periodistas? Me choca la palabra, pero de evangelización, porque creo que de pronto hemos perdido de vista que esto se ha movido muy rápido, o sea, demasiado rápido. Y hay generaciones, los Silent Generation, Baby Boomers, que captar esto es muy complicado y sobre todo son los más propensos a caer en estos engaños. Entonces creo que sí hace falta una campaña masiva donde se tenga que hablar sobre todo de los riesgos de ciertas tecnologías. Y sí, en el tema electoral creo que el tema de deepfake va a estar a la orden del día, sobre todo con la creación masiva de notas, videos, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que sí, justo lo que mencionaba Ricardo Carrión es importante en el sentido de, pues sí, no sabemos distinguir, y a veces ni las mismas máquinas lo pueden lograr, porque al final, pues cambia de una manera muy sencilla el resultado y se puede adaptar de una manera, pues muy práctica. Y creo que en ese sentido es lo que hay que decirle a la gente, es decir, no te puedes confiar de cualquier cosa, sí tienes que verificar la fuente, tienes que acudir a medios que sean reconocidos y creo que eso se tiene que hacer de manera constante, ¿no? O sea, además de dar la nota de lo que está ocurriendo, también decir, oye, hay que estar precavidos porque puede que esto sea falso y esto es importante. Y obviamente creo que también, pues el reto es que ya dentro de las campañas electorales, estando ya en el fuego de todo esto, pues va a ser muy complicado que la gente, pues sí se dé el tiempo. Así que creo que el primer Q del año va a ser muy importante para poder compartir todo este tema de prevención con respecto a la información falsa, ¿no? Yo creo que a final del día, los criterios periodísticos, lo que nos enseñaron, el rigor periodístico se impone, pero tajantemente, ¿no? Eh, y entonces, hoy más que nunca, son los que debemos utilizar. Es decir, por ejemplo, yo desde mi punto de vista creo que es mejor acudir a la fuente directa, tener a la fuente al lado prácticamente, secuestrarla, si me permiten la palabra, periodísticamente hablando, desde luego, eh, para estar lo más cercano posible a la verdad, lo más cercano posible a la realidad. Siento yo que no va a haber ninguna otra alternativa. Con todo respeto, el periodismo boletinero se acabó, se tiene que acabar, tiene que morir de una vez y para siempre, y de ahí para adelante, ¿no? De ahí para adelante todas esas prácticas, que con todo respeto, no estoy diciendo que todos lo hagamos, no de ninguna manera, pero sí tuvieron vigencia de algún modo durante algún tiempo. Entonces, para concluir, mi reflexión es esa. El rigor periodístico hoy día tiene que estar por encima de todo para que podamos hacer una labor lo más profesional posible. Me quedo con estas. Llevamos dos temas que me parecen muy interesantes. El primero de Luis, que habla de esta campaña masiva de evangelización, y la segunda, el tema del rigor periodístico que luego se va olvidando. Cuando escucho esto, me acuerdo mucho de esta serie que seguro habrán visto, la de The Morning Show, en el capítulo final donde sale Chip Black a gritar. Nosotros pasamos horas
verificando las noticias. Y eso no lo va a hacer ni Twitter ni ninguna plataforma, ¿no? En esta reivindicación del periodismo. En esta reivindicación del periodismo, Ricardo, tú que estás en la parte de negocios, ¿cómo ves atender el deepfake en la parte de negocios y cuál sería el papel dentro de este periodismo especializado de negocios? Es que la verdad es muy complicado ese tema del deepfake, por justamente me iría más a temas sobre educación y criterio propio, como tal. El empresario como tal mexicano de repente se emociona por invertir en tecnología o en inteligencia artificial que pues como tal no va a ser funcional. Ayer estaba con KPMG y estábamos platicando sobre el tema y muchas veces también estamos jugando como esa guerra sucia entre empresas y la parte en la que pues estamos atacándonos a todo el mundo. Entonces es como, antes que nada, el informar, el ir como a la fuente directa, como lo dijo Antonio, y platicar, preguntar si realmente está pasando cosas así. En el tema de negocios es un poquito más complejo porque pues, es más, mm, ¿cómo explicarlo? Me agarras en curva con la pregunta, pero sí, justamente es tener esa parte del criterio propio y mantener el periodismo, el rigor periodístico. Digo, en fin de cuentas, nuestros lectores son personas que están más informados y están más pendientes de lo que está pasando en otros países y, y tienen la tecnología suficiente para poder eh, detectar, digamos, ciertas falsedades, ¿no? Como dijo también aquí el tocayo Ricardo, pues hay muchas tecnologías que pues está tan avanzado que a veces ni siquiera sabemos qué es real ni qué es falso. Aquí el problema es que atacando a una unidad económica muy poderosa y que es fuerte en México, que es pues, la clase empresarial, y más en específico, pymes. Cabe recordar que México está construido principalmente por pymes. Es llegar a tocar a esas barreras como tal. El periodismo de negocios lamentablemente es de nicho a una clase élite como tal. Entonces sería más un trabajo como buscarlo en la parte de medios masivos, el estar informando como tal ese tipo de temas. No sé si pude responder tu pregunta como tal. Claro que sí, buenísimo. Lo que tú nos dices aquí me parece muy interesante, sobre todo para nosotros como agencia. O sea, llevar esta concientización a las empresas que tienen que poder responder rápido para atender estos temas de evangelización. Y si dicen estar cerca de las fuentes, también estar disponibles para poder ser las fuentes, ¿no? Y atender en esta responsabilidad mutua, ¿no? En el año también platicaba con un empresario justamente que se dedicaba a inteligencia artificial y algo que le preocupaba era que luego de repente le llegan muchos clientes por parte de otras organizaciones que son de negocios que están pidiendo también inteligencia artificial para predecir o para pedir otras cosas. Entonces, creo que queda más también en claro en la parte de informar al empresariado, pero también que las empresas de tecnología estén al pendiente de qué tipo de ética van a llegar al negocio que quieren obtener. Desde luego rigor periodístico y desde luego evangelización. Y el tema es hacerle ver a la gente, a ver, no te quedes con lo primero que veas, checa fuentes y ve quién sí y quién no. Hay cosas que son muy evidentes y saltan a la vista nada más por un mero sentido común. Hablaba Ricardo del periodismo de negocios, donde la gente quiere ver pues información que le sea útil, ¿no? Vamos a suponer que mañana ves una noticia donde sale un empresario hablando de una inversión gigantesca, del triple de lo que la lógica diría que van a hacer, y que la van a hacer mañana y van a poner 43 fábricas en no sé dónde y van a darle empleo a 150,000 personas. Obviamente eso es falso. O sea, nadie con sentido común puede imaginar que de repente hay un anuncio de esa magnitud. Entonces, ¿de dónde viene el sentido común? Pues de comparar fuentes. Si ves, si todos los días, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El otro día circuló por ahí un video del primer ministro de Israel hablando en hebreo, que en los subtítulos decía que iban a hacer una bomba atómica para acabar con Hamas. Pues obviamente eso no va a ocurrir, es una locura. Claro, nadie sabe hebreo y entonces pues te puedes creer cualquier cosa que digan los subtítulos que le puso cualquier persona con la intención X, ¿no? Pero ese son el tipo de cosas que hay que hacerle ver al común de la gente. A ver,
en las campañas electorales va a haber cosas que no te cuadren. Nada más revisa la información de medios serios. ¿Cuáles son los medios serios? Los medios de comunicación, no las redes sociales. Y por ejemplo, aquí también, agregando un poquito, creo que también estamos en una etapa de que, pues, con esa parte de la tecnología, creo que también hay que tocar la ética, como ya lo hemos mencionado antes, porque está, también, así como en la política va a haber la guerra sucia, también entre empresas, la competencia es dura, la competencia es gruesa, entonces, justamente muchas empresas están haciendo también muchos deepfakes, pues, sobre la competencia o sobre qué tal industria o cosas así. También están las partes de no quiero decir que las sociedades civiles lo hagan, pero sí a lo mejor grupos extremistas de, a veces lo que sea, preocupaciones, cosas así, que van a hacer fake news sobre ciertas industrias que tampoco están ofreciendo. Digo, tampoco quiero defender lo que ha hecho las empresas al daño que han hecho socialmente, pero igual creo que estamos en un momento de información donde no sabemos ni con quién estamos leyendo, ni con quién informamos, hasta el mismo lector ya está confundido, ¿no? De que hay tantas fuentes. Y como dijo Juan Carlos, creo que realmente es como también educar digamos, a la población en general, en mi caso a la iniciativa privada, a realmente revisar los medios que son como tal, pues como los que son de ustedes, como tal, que son más especializados. Yo cubro la fuente, así que como Ricardo, cubro la fuente de negocios también y edito un portal de negocios, Dario Celis, aparte de todo lo que escribo. Entonces, ahí sí coincido un poquito con Ricardo. Sin embargo, también hay algo que entender. La gente normalmente va a buscar información en redes sociales por la inmediatez. Y eso es algo que nos ha ganado últimamente a los periodistas. Hemos llegado a tomar su información por buena, de que sale en cualquier red social, nada más porque creemos que es impacto y nadie nos tiene que ganar la nota. Y ni siquiera lo verificamos como bien lo dicen, como todos coinciden. Y la inmediatez creo que es el primer daño que ha hecho, pues, al periodismo pues, a caer, porque desgraciadamente, al momento que crecieron las redes sociales, también, pues, mucha gente dejó de creer en el periodismo porque resultaron ahora los periodistas ciudadanos, que de periodistas no tienen nada. Pero al final también viene otro golpe que es la inteligencia artificial. Imagínate la inmediatez sumado a un deepfake, puedes hacer caer una empresa simplemente. Vayamos a un caso, mencionaba, para citar uno, hace unas semanas se dio a conocer que también andaban por ahí un video del ingeniero Carlos Slim promoviendo unas inversiones en un video deepfake, tal cual. Y si tú conoces, y si conoces un poco, o has oído hablar un poco del ingeniero Slim, sabes que no llegaron ahí por andar compartiendo la información, ¿verdad? O sea, realmente, pues, su información, sus secretos industriales, pues no te los van a, a estar compartiendo. Entonces dices, bueno, está bien. La gente normal que quiere aprender de negocios ahora está entrando a estos tipos de medios como los de nosotros para aprender sobre criptomonedas, sobre inversiones, sobre crowdfunding, qué es lo que quieren, pues invertir, ganar dinero fácil. Y es lo que van a hacer, empezar a entrar aquí. ¿Qué es lo que van a hacer la gente? Los malandros, pues van a empezar a utilizar precisamente la inteligencia artificial para que los sitios web en los cuales pues, puedas empezar a tener ahí un phishing y aparte pasado todo en deepfake, en videos, como ya dije, el de Carlos Slim, pero también anda por ahí uno también de AMLO, hablando sobre invertir en Pemex, que si obviamente eres un poquito informado, te das cuenta que no es AMLO porque habla muy rápido, además habla más rápido que yo. Cuando él habla a 3 de velocidad. O sea, Entonces, sí, es fake. O sea, en verdad, o sea, sí hay manera de empezarnos a darnos cuenta que sí hay forma de usar la lógica para entender los deepfakes. Creo que al final también nosotros como periodistas está, como bien lo decían, el rigor, la ética, porque al final los mismos políticos de alguna forma van a empezar a utilizarnos para filtrarnos información que a veces puede ser de dudosa procedencia y con tal de tener la nota muchos van a caer. Entonces, igual con el sector empresarial. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a empezar a utilizar también, ¿por qué no?, algún texto basado en un comunicado, en alguna, pues como bien lo dije, el de Carlos Slim, que según lo que está invirtiendo. Entonces debemos empezar a ser un poquito rigoristas y sobre todo, pues, a enseñar a la gente que pues, no todo lo que está en redes, porque está en redes, tiene que ser verdad. Al menos que sea alguien que tenga ya cierta trayectoria y que, digamos, tenga un margen de error muy bajo. ¿Por qué? Porque también realmente
ahora nos enfrentamos al mercado de los influencers, que en ocasiones, porque son pagados, pues ya necesariamente por una marca no tienen ese rigor, y en ocasiones también terminan por engañar a las personas, y eso es algo que pega también a los periodistas, y pues, digo, va bajando un poquito, va menguando nuestros bonos ante la población, y creciendo los de las personas que utilizan una información falsa, que aunque lo sea, a la gente le vale, pero como bien dices lo que yo quiero escuchar, y eso es lo que me importa. Creo que ya estamos sobre el tiempo. Me quedo con un tema más, a lo que ya habíamos dicho, ¿no? El tema de evangelización, el tema de rigor, revisar y este último que suman, ¿no? Personas con trayectoria y el tema de ética, porque creo que la ética estará ahí alrededor de quienes están diciendo cosas y quienes tienen esta trayectoria y esta reputación que cuidar a lo largo del tiempo y en los cuales habrá que confiar de una mejor forma, ¿no? Entonces, la confianza también como un activo para los periodistas en estos tiempos, ¿no? Que la gente sepa que pueden confiar en ellos. Sí, una cosa que quería ofrecer, porque sí, aquí ya el tiempo ya se nos fue. Podríamos pensar a lo mejor en enero en hacer un taller de ética. Yo he estado impartiendo talleres de ética, ya impartí para los profesores del Sistema TEC de Monterrey, ya impartí también para la Ibero, junto con Claudia Jiménez, con quien creamos un curso de la parte de ética, y es bastante complejo, porque no solamente son, digamos, los aspectos de que nosotros los humanos lo utilicemos con cierta ética, sino también hay ciertas cosas dentro de los propios sistemas de inteligencia artificial que son todavía áreas de oportunidad. O sea, hay ciertos sesgos en cómo te da la información de inteligencia artificial que podrían beneficiar a ciertos grupos, etcétera. Entonces, yo les quiero ofrecer, si es algo que sea de interés, pues hacer algún taller sobre la parte ética de un par de horas. Lo programamos en enero y con gusto para que sepan todo lo que implica, tanto desde el punto de vista de uso, como desde el punto de vista de los sistemas, qué limitaciones tienen que dan pie también a ciertos problemas éticos. Bueno, pues muchísimas gracias por su participación. En este tiempo se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Nos hubiera gustado abundar en algún par de temas, pero ha sido muy rico en estos temas que estuvimos tocando al final. No sé si ustedes quisieran añadir algún punto adicional para cerrar esta sesión. Participación a este curso de ética que nos ofrece Ricardo. Yo creo que el principio es muy simple en el periodismo. No trates, es mejor perder una nota que ganar un problema, nada más. Como decían una vez en la escuela, si tu mamá te dice que te quiere, no le creas. Ve y pregúntalo, investígalo 2 veces. Tal cual. Esta no la había oído. Me encantó. Por último, pues nada más, insisto, un reto y una oportunidad y pues a tomarlo, ¿no? Vamos a tomarlo. Ahí está y de nosotros depende porque es también una gran responsabilidad. Que nuestra labor es muy padre, es muy cool, es muy curioso, es mucha responsabilidad social porque como tal, pues vemos que hay un tema, por ejemplo, en la divulgación científica, ¿no? Donde, como ya lo mencionamos, nada más para como cierre, es que pues lo único que buscamos es que nos lean. Y a veces la información que nos presentamos no es como que es parte de la verdad, pero no es completamente toda la verdad. Entonces me encantaría igual tomar este taller para pues igual alimentarme y pues mejorar en mi vida profesional. Muchas gracias por su participación y sobre todo por darle seguimiento a los diferentes temas que continuamente les estamos enviando. Por favor, siéntanse con toda la libertad de escribirnos en cualquier momento, decirnos, oye, este tema, aquel tema, o traemos esta idea en el radar, porque justamente como decíamos al principio, no va a haber forma de que impulsemos a México, ¿no? Y yo insisto mucho más allá de la política, México ha demostrado que el mercado es mucho más potente que todas las verdades y mentiras que nos dicen. Y justamente pues nos toca hacer esa labor. Entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad en cualquier momento de decirnos, oye, está faltando esto, vamos para acá, vamos para allá. ¿Vale? Que justamente el otro día escuchaba una cosa nada más para cerrar, que el mundo no va a ser ni de las empresas ni de las personas, va a ser de las comunidades. Entonces, creemos nuestra propia comunidad y seguimoslo impulsando porque justamente está en nosotros y así lo vamos a hacer suceder.